la gente lo conozca nomás. Yo, gran amigo, gran oyente, una eminencia realmente. El Boecara David, a mí nos honra siempre tenerlo de oyente, así como también al amigo Luis Arguello. La predisposición, por sobre todo, siempre del Boecara y la paciencia que nos tiene. Es lo que de repente no somos guaraní parlante o Se nos toma cuesta. así la molestia siempre de preparar todo, enviarnos. Sí. Muchas veces cuando no entendemos algún tema, él siempre nos aclara. Y Así que felicidades, Boejara. Reconocimiento entonces que le van a hacer por su en Estados trayectoria. Unidos, Merecidísimo, 50, merecidísimo. 50 años de trayectoria, te decía nomás, por sobre todo su don de gente, porque no todo el mundo tiene esa paciencia, ¿verdad? Para enseñar. Y más todavía te decía nomás, nosotros lo que somos medio cané, ¿verdad? Digo por mí, no digo por Vos vos. nunca te dijeron a Canejo, ¿no? Sí, no por vos, ni la digo por mí, ¿verdad? Porque cuesta muchísimo de repente a la gente que no creció con el guaraní. Yo, eh, gracias a mi abuela, Araña Boni, que sí entiendo, o sea, entiendo el sentido. Yo te digo, cuando de repente comenzaba a hablar con la gente, ¿verdad? Porque en un tiempo era mal visto, inclusive, principalmente acá en Asunción, el hablar el guaraní, ¿verdad? O hablaba guaraní o casi no se utilizaba, pero yo agradezco muchísimo a mi abuela, ¿verdad? El hecho que siempre me contaba sus anécdotas de mi abuelo también guaraní cerradísimo. Debemos aprender a quitar la idea central, si bien no entender todas las palabras, pero hay gente como el Boycara David Galeano que te tiene una paciencia para enseñarte y vos ves que tiene ese don de gente así, que por sobre todo, Boycara, por eso te quiero agradecer. Y muchas felicidades, 50 años de trayectoria en la difusión de la lengua y la cultura guaraní. Lo estamos viendo por TV Voy a dejar a pasarnos que ahora tu foto y eso ahí del momento del reconocimiento para que podamos compartir con la audiencia. En el marco, Importante. sí, en el marco de su ciclo cultural Dejando Huellas, el CECUPAR realizará el homenaje al doctor David Galeano Rivera, presidente del Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní. Esto un homenaje en forma virtual desde allá con él. Así que muchas felicidades, Movejara. David Galeano Olivera. Y ahora vamos a lo nuestro, de cada día. Ayer me enviaba, se me borró, no sé. Y le preguntamos, pero cómo se decía Batman en guaraní. Y me enviaste a mí, vos. ¿Y te pasado? Sí. ¿Cómo era que decía? Espera que estoy acá peleando con mi teléfono. No, era Carrieron Bopín y Caraín Bopín, ¿verdad? Voy a mirar. Porque acá los oyentes trataban de buscar la traducción a... Voy a mirar un poquito. Sí, que no se Y nos envió el dibujito inclusive de Batman Boycara. Voy a buscar. Día del Ejército Paraguayo, que te diga. Día de la bailarina y el bailarín folclórico paraguayo. Sí, felicidades a toda la gente que... Caraímbo Pi Ara. Caraímbo Pi Ara. Caraímbo Pi Ara. Día de Batman.